Buenas noches, compañeros, tutora. Mi nombre es Jorge Ernesto Bonza Rojas, estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Un cordial saludo. En estos momentos se va a explicar la fase 5 que corresponde a la bitácora del compostador casero. Como todos ya sabemos, nosotros realizamos un compostador casero con material orgánico de las casas. En estos momentos encontramos aquí la bitácora de seguimiento del compostador casero. La fecha de inicio de recolección de residuos fue el 20 de septiembre del 2017 y fecha de finalización fue el 26 de septiembre, fue una semana. Empezamos con los datos iniciales, como el peso en kilogramos que fue 4 kilogramos, el volumen fue 32.13 centímetros cúbicos, la altura de los residuos fue de 13 centímetros. Comenzando con las bitácoras, empezamos con el 27 de septiembre al 3 de octubre. Entonces encontramos que el peso es de 4 kilogramos, la altura en residuos es de 13, son muy parecidas pues a los datos iniciales. El volumen es de 32,13 centímetros cúbicos. La textura es irregular. El olor, no encontramos olor. El color es un color marrón. Lixiviados, no hay lixiviados, perdón. Observaciones, al final de la primera semana no se observan cambios significativos, solo un poco seco por acción de la tierra, ya que mi compost fue pues mezclado con tierra y pues el material orgánico. Por eso se humedece y se realiza volteo, sin lixiviados y los olores no son fuertes, así como lo observamos en las imágenes aquí. Está un poco seco y no hay sustancia de lixiviados. Vamos a la fecha del 4 de octubre al 10 de octubre. El peso fue de 3.4, la altura fue de 13 centímetros, el volumen fue de 30.00 centímetros, la textura es irregular, olor fuerte, el color oscuro y lixiviado de 50,1 mililitros. Entonces aquí observamos que el olor de la materia orgánica es fuerte y hay aparición de moscas. Hay generación de lixiviados, al revolver se observan partes de cáscaras y se realiza volteo, como en las imágenes observamos. Del 11 de octubre al 17 de octubre. El, el peso es de 3 kilogramos, la altura de 12 centímetros, volumen de 26,69 centímetros cúbicos, la textura irregular, el olor es fuerte todavía, el color es un marrón oscuro y lixiviado 57.1. El compost es de aspecto marrón oscuro, el olor todavía es fuerte, aumento de lixiviados y al revolver el compost se observa humedad, como en las imágenes. El siguiente es del 18 de octubre al 24 de octubre. Entonces, pues aquí observamos que tiene menos humedad. El olor es fétido, el color más oscuro y presencia de moscas. Recalco que en el tiempo que se estuvo desarrollando esta actividad, la mayoría o las primeras semanas hubo presencia de moscas. Ha disminuido la altura de la materia orgánica, la generación de lixiviado se mantiene y se realiza volteo. Aquí observamos pues que estamos haciendo el volteo como está y los lixiviados que encontramos que se generan. Del 25 de octubre al 31 de octubre todavía se encuentran materiales sin descomponer, hay humedad, hay presencia de lixiviados, los olores ya están disminuyendo y se convierten en olores más parecidos a tierra, hay menos insectos. Esa fue ya
la última bitácora. Aquí observamos el peso, aquí, entonces nos devolvemos aquí. Ya el peso está en 2.5, que a comparación de la primer bitácora, el peso estaba en 4, o sea, eso nos quiere decir que disminuyó el peso. La altura también disminuyó porque como observamos aquí están 11 y cuando empezamos estaban 13. El volumen es de 23 centímetros. También ha disminuido con respecto a las otras bitácoras, como observamos aquí, miren. Empezó con un volumen de 32,13, fue disminuyendo al 30,00, después a 29,69, después a 23,36 y llegamos a 23 centímetros cúbicos. Aclaro, todo siempre fue en centímetros cúbicos. La textura también pues observamos que al principio fue irregular. Aquí ya encontramos una textura regular. El olor también pues ya disminuyó. En la primera semana mismo si observamos un olor muy, bueno, la primera semana sí fue un olor muy, muy suave, no había tanto olor. Después ya la siguiente semana ya empezaron unos olores muy fuertes hasta que llegamos a la anterior semana, que es del 18 de octubre al 24 de octubre con un olor fétido. En cambio aquí pues ya el olor cambia a un olor más aceptable y como lo dijimos de la anterior semana ya había un olor más como más a tierra. El color siempre fue pues los primeros días y también dependiendo del agua que le rociábamos, entonces el color pues iba cambiando, ¿no? Y por la tierra yo creo que también le cambiaba un color más oscuro. Los lixiviados, pues aquí observamos que los lixiviados sí se aumentaron. Eso también pues obviamente por la materia orgánica y también por el agua que le rociábamos. Porque como se dan cuenta, mire, la primera semana, que fue de el 27 de septiembre al 3 de octubre, no encontramos lixiviados. Porque pues hasta ahora se iniciaba, entonces no hubo generación de lixiviados. Aquí ya encontramos ya algo más de lixiviados con un 50.1. Aquí miren, la siguiente semana, que es del 11 de octubre al 17 de octubre, encontramos de 57.1. Del 18 de octubre al 24 de octubre ya de 60.0. Y ya la última semana es de 65 mililitros. Entonces aquí observamos que sí hubo generación de lixiviados. Aquí en esta imagen alcanzamos a ver. En estas imágenes pues ya se pesó, hubo peso. Como en todas las semanas, pero pues aquí ya se observa más detallado el peso. Mire, 2.5 kilogramos y aquí ya están 2.5. Hubo volteo y generación de lixiviados. En esta parte encontramos las imágenes del resultado del compostador, el aprovechamiento del compostador. Entonces aquí pues hay unas imágenes desde que empezó la realización del compostador, de este abono. Aquí encontramos pues desde el principio en la actividad nos aparecía que teníamos que hacer una pequeña decoración al, al recipiente que en estos momentos pues se utilizó, que fue un balde pues con sus agujeros. Ahí se alcanzan a ver los agujeros. En la parte de abajo también encontramos agujeros. Y aquí pues está mi nombre con el código. Aquí fue cuando pues se hizo la recolección del material orgánico. Aquí encontramos de todo, encontramos cáscaras de ¿qué?
de plátano, de papa, pellejos, encontramos, pues obviamente, mire, aquí ya encontramos, aquí ya le agregamos la tierra porque pues mi abono pues era de materia orgánica de materia orgánica con tierra. Entonces aquí pues ya estábamos, ya cuando revolvíamos y cuando humedecíamos este abono. Aquí nos damos cuenta pues que le estamos ahí echando un poco de agua. Aquí pues estoy yo revolviendo. Aquí también nos damos cuenta que aparezco revolviendo. Aquí ya una pequeña parte, no sé si se alcance a notar, de la generación de lixiviados. Y como disposición final de este abono, de este compost, pues fue en una matera de una mata de la misma casa, de la misma vivienda. Y aquí encontramos eso. Aquí estaba seca y aquí ya la encontramos un poquito más pues húmeda ya con el, con el compost que le aplicamos. Entonces como conclusiones ya para finalizar encontramos pues como la conclusión principal pues que buscamos una mejora para el medio ambiente por medio del abono renovable, que pues en este caso es el compostaje. Las degradaciones de la materia son las que nos permiten realizar este tipo de abono y que éste sea utilizado para diferentes fines. Durante el tiempo transcurrido en la realización de este compost observamos diferentes cambios de la materia orgánica, desde el color, olor, tamaño, etcétera. Se observó aumento de lixiviados, como ya les había dicho anteriormente, y el compost nos ofrece beneficios como ambientales, económicos y sociales. Muchas gracias y un cordial saludo.